Tenemos a Mauricio Macri, que ya se cargó a Larreta, ya se cargó a Patricia Bullrich, y bueno, el próximo es Milei. Tenemos al mismo tiempo, puertas adentro, dos coaliciones donde no hay equipos técnicos. Conozco a todos de los dos lados, ¿ok? Donde no hay ningún plan consistente, donde no hay planes serios, donde no hay planes en ningún lado cercanos a la realidad. Entonces, cuando vos unís todos estos ingredientes y además le agregás un problema que no es menor, que mucha gente compró la mentira de la política institucional, que es a todas luces una deducción lógica errónea, que lo resumo así: el cuanto peor mejor. O sea, cuanto peor estemos, más factible es que haya reformas estructurales exitosas, cuando la teoría económica demuestra todo lo contrario y la evidencia lo ilustra. Para que haya reformas estructurales exitosas, cuanto mejor sea la situación política, económica y social puertas adentro, mejor. Cuanto peor, más lejos las reformas. Para un país chico como Argentina, necesita un mundo lo mejor posible, porque esas reformas estructurales tienen que ser acompañadas con financiamiento y acompañamiento internacional, porque es un país chico. Tenemos el mundo con las peores tasas de crecimiento proyectadas de los últimos 40 años para el 2023, 2024 y 2025, la inflación más alta de los últimos 40 años, el costo de capital más elevado de los últimos 3 décadas, y como si fuera esto poco, en esta tercera década del siglo XXI, cada vez, como pierde dinamismo el crecimiento económico mundial, pierde dinamismo el comercio internacional, cada vez es menor. Con lo cual, un país que necesita dólares, el escenario doméstico e internacional lleva a pensar que no hay que ser optimista, sino todo lo contrario. Ahora, como decía, la gente compró que cuanto peor es mejor. La gente, no toda, pero bastante, tiene como una cierta esperanza de, bueno, tocamos fondo. Peor no podemos estar. De acá peor. No hay ley de quiebras para los países. Van a terminar dando lugar, no sé con qué velocidad, a una asimetría entre expectativas incumplidas por una realidad que les da la espalda. Entonces, los agentes económicos van a cambiar sus expectativas, se van a dar vuelta, esas expectativas de optimismo van a pasar a ser expectativas negativas, con lo cual eso va a generar lo que se llama técnicamente en economía que el programa de estabilización o pseudoestabilización que aplique X o Y, sea quien sea, se vuelva dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo programa de estabilización es como un plan de inversión. Lo explico sencillo. Tiene costos en el cortísimo plazo para después, en el mediano y largo plazo, poder cosechar los frutos y obtener los resultados positivos. Cuando una política se vuelve dinámicamente inconsistente,
lo que genera es que el programa de estabilización solamente presenta los costos, pero nunca alcanza ni siquiera a mostrar algún atisbo de resultado positivo. ¿Cómo termina esto? Que la política esa pseudo política de estabilización fracasa, debe ser abandonado, debe ser cambiado el plan económico. No sé si el gobierno, o sea, ustedes piensen esto. Cristina Fernández de Kirchner llegó al 10 de diciembre del 2015 hipotecando el futuro y perdió las elecciones. ¿Ok? Se fumó 45.000 millones de reservas en su segundo mandato. Mauricio Macri llegó al 10 de diciembre del 2019 hipotecando el futuro, firmando un empréstito con el FMI por 57.100 millones de dólares y terminó poniendo el cepo que él mismo había levantado y mal levantado con una política inconsistente. Estos señores llegan el 10 de diciembre del 2023 hipotecando el futuro. Patean todas las deudas para adelante, reestructuran todas las deudas, 67.000 millones de dólares con bonistas. Los dos se patearon para adelante y no se pagó un... Más que, que cualquier otro gobierno alcanzado. Entonces, si tenemos en cuenta que los últimos 3 gobiernos llegaron con la lengua afuera al 10 de octubre, sea el cual fuera el próximo gobierno, se rifaron números de rifa, valga la redundancia, para volver a ser el primer gobierno en no terminar en tiempo y en forma el próximo mandato después de 20 años, si no das pie con bola en absolutamente todo bien desde el comienzo. ¿Ok? Y a ver, dada la situación que tenemos, social, política, económica, macroeconómica, microeconómica, internacional, está todo dado para que realmente sea un milagro que dé pie con bola desde el principio, con todo en forma correcta. Entonces, realmente yo soy muy pesimista con lo que viene. Yo creo que vamos a extrañar los números del 2023, los números de nivel de actividad del 2023, los números monetarios, o sea, los números de inflación, los números de tipo de cambio. O sea, cuando decimos, che, ¿cómo subió el dólar? Y recordemos cómo subió el dólar en el 2022 y en el 2023, vamos a decir, che, subía poco. ¿Ok? La inflación. La inflación era poca. Acuérdense, yo desde principio de año digo que a final de este año el dólar iba a tener 4 dígitos y todos me trataban como que estaba loco. Yo decía que la inflación de 2 dígitos estaba a la vuelta de la esquina, pero no lo decía hace 3 meses. Estaba loco. Yo creo que en un escenario en 4, en un escenario nada catastrófico, ¿ok? Nada catastrófico. Puede empezar con 5. Tranquilamente. Hay que ver qué hacen y cuánto le... Entonces la pobreza, la indigencia va a aumentar bastante. ¿Por qué? Porque va a subir el dólar libre y bastante, pero
se empieza a enquilombar a partir del martes que viene. ¿Ok? A partir del martes que viene. A ver, presidente moderado, puede haber un Javier Milei presidente radicalizado. ¿De qué depende la diferencia? De varias cosas. Un Javier Milei moderado es un Javier Milei que sale a hablar rápidamente, que presenta rápidamente equipos, que presenta equipos, alianzas y sustento con el PRO. Si ustedes me preguntan, invento, no lo puedo saber. ¿Va a subir el tipo de cambio libre con ese Javier moderado? Sí, va a subir. ¿Cuánto? No lo sé, pero los 10 días, o sea, entre el martes y el 10 de diciembre, 20% de taquito. Un Javier Milei radicalizado es un Javier Milei que no habla enseguida, que tarda en hablar porque en realidad no tiene el equipo cerrado, es un Javier Milei que a diferencia del moderado que renuncia a la dolarización, y que cómo es renunciar, es decir, bueno, la dolarización es una reforma de segunda, tercera generación, buena noche Bariloche, la puse en el freezer, que obviamente acá viene el rejunte. ¿Por qué? Porque el PRO no quiere eso. Y al PRO lo tiene metido. Y lo tiene metido y lo va a tener metido en la mayor parte de su gabinete. Ustedes me preguntan, a mí los economistas del PRO no me gusta ninguno y los conozco a todos. Los quiero lo más lejos posible. Ahora, el Javier Milei radicalizado es el Javier que no habla, no anuncia. ¿Por qué? Porque tiene que esconder. ¿Y por qué tiene que esconder? Porque no tiene las cosas arregladas con el sustento del PRO, que no tiene ganas de renunciar a la dolarización y pretende no renunciar a la dolarización. Bueno, ahí en ese caso, que no muestra enseguida formación, ni equipo, ni sustento con gente del PRO, porque ahora ya entró en un camino de ida que no tiene retorno. Tiene a los amarillos metidos adentro, y los amarillos metidos adentro le proveen fiscales, etcétera, etcétera, pero después de eso solamente le van a traer problemas, ¿eh? Porque ¿cuánto va a tardar el turco Asís para decir, metafóricamente lo digo? Entonces, imagínense lo malos que son, que eran supuestamente la principal oposición, y salieron cómodos, terceros y calentitos, contra un gobierno que tiene una inflación que corre al 280% anualizada, si tomamos los datos de los últimos 2 meses, 3 meses, perdón. Entonces, ¿qué quiero decir? Y en este escenario, desde el martes hasta el 10 de diciembre, el tipo de cambio libre se ensancharía todavía más. ¿Cómo respondería el nefasto rey de lo nefasto de Massa, que es el ministro de Economía, y seguiría siendo el ministro de Economía porque pierde las elecciones? No, obviamente se va a hacer el boludo y va a decir, no, sigo con el cloning peg que, eh, que, que pacté con el FMI, pienso yo. Es una hipótesis, no estoy seguro. Digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el incentivo de él para hacer eso? Che, que el costo de la devaluación la pague mi ley. El que tenga que devaluar a 700, 800, 900, y cuanto más suba el libre, más va a tener que devaluar. El oficial estoy hablando. Y más se va a acelerar la inflación después. ¿Ok? Ahora, del otro lado, ¿qué pasa si gana el nefasto el rey de lo mentiroso de Massa? Que hasta me nombró a mí. ¿Qué me tiene que nombrar a mí en un debate presidencial mintiendo sobre mí, diciendo, faltando la verdad de punta a punta? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, también hay un moderado y también hay un radicalizado. ¿Cuál es el moderado? El que sale a hablar enseguida y enseguida dice, bueno, muestro equipos técnicos de una coalición de gobierno
nacional de todos los partidos. Y obviamente de ministro de Economía tiene que poner a cualquiera que esté alejado del kirchnerismo y del peronismo. O sea, tiene que poner un equipo de ministros de Economía pertenecientes a otro partido. Para empezar a creerle que va a ser moderado. ¿Ok? Si viene con Redrado, si viene con cualquiera que estuvo en el Frente Renovador, es más de lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese es el moderado. El moderado va a pretender seguir con el Crolimpec hasta que asuma el 10 de... Si se hace el SOTA, el termómetro es ver si hablan o se hacen SOTA. Si se hace el SOTA, está escondiendo cosas. Y si no llama una concertación y no pone equipos económicos de otros partidos enseguida, vamos a empezar como sobre la marcha y sobre el final van a aparecer los kirchneristas, ¿ok? Dentro del equipo económico y dentro del gobierno. ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahí también va a volar el dólar oficial, el dólar libre, también se va a ensanchar la brecha, muy parecido que con Milei. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, tomamos conciencia que macroeconómicamente estamos en un gran problema y el sector privado como nadie, porque todos ocultan la verdad. Les cuento, si el plan Platita redujo la licuación del gasto público que tenía Sergio Tomás Massa hasta septiembre a un cuarto. ¿Ok? Se estaban licuando 2 puntos de gasto público en términos del PBI. Gracias al plan Platita, se pasaron a licuar solamente 0,5%. De 2, 1,9 estrictamente, a menos 0,5. Y si no se hace nada y no se cambia nada, el déficit fiscal por las medidas del plan Platita que pasan a tener efectos a lo largo de todo el 2024 y no solamente en los últimos 3 meses del 2023, el déficit fiscal aumenta como mínimo 3 puntos del PBI. ¿Esto qué hace? Que si no se hace nada, el déficit fiscal del 2024 es igual que el de la pandemia delictiva cuando el Estado pagaba los sueldos o parte de los sueldos de la gente que no dejaba trabajar en libertad cometiendo un crimen contra la esencia del ser humano. Entendiendo esto, ¿cuánto es esto? Esto es un déficit fiscal financiero de un poquito más de 8% del PBI. Un déficit primario de un poquito más de 5 puntos del PBI. 5 o 6 aproximadamente. Ahora, cuando visualizamos esto, ¿se puede bajar el gasto público en un año 8 puntos del PBI? ¿Se puede licuar el gasto público en un solo año 8 puntos del PBI? Ni en pedo. Respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que gane X, gane Y, van a tener que aumentar la presión tributaria. Por más que hoy te digan y te mientan, te escondan y te engañen. ¿Cómo lo vemos? Muy sencillo. Cuando comparamos con mucho más impuestos la recaudación de hoy en día con el pasado, hoy, cerca del final del 2023, la recaudación en términos reales, en porcentaje del PBI, es la más baja del 2007 para acá. Nunca se recaudó menos, se recauda menos que con Cristina 1, que con Cristina 2, que con Macri y que en el principio de este gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un agujero fiscal de 8 puntos, en un poco más de 8 puntos en el financiero y 5 o 6 en el primario, y no puedo bajar el gasto público de eso, me quedan dos soluciones. O subo la presión tributaria o emito, o hago una mezcla de las dos cosas. Ustedes me preguntan a mí cómo va a terminar esto. Seguramente van a subir la presión tributaria y va a haber licuación de gasto, va a haber suba de presión tributaria y va a haber algo de emisión. Con lo cual, todo esto va a terminar siendo recesivo.
chaza que va a haber, descontada. ¿Saben por dónde me paso las mayores exportaciones? Imagínenselo. ¿Ok? Listo, porque encima ahí cometen otro error metodológico. Dicen, no, perdemos 20.000 millones. Y te comparan contra la cosecha récord de la anterior campaña. Yo siempre digo una metáfora. Esto es como que el técnico de la selección alemana de fútbol, cuando está terminando el partido, le diga a todos los alemanes, ustedes muchachos son unos burros. ¿Por qué son unos burros? Y porque miren, no jugaron como la semifinal del Mundial del 2014 que le pusieron 7 goles a los brasileños en el Maracaná. O sea, metodológicamente nunca podés comparar contra el récord. ¿Ok? Listo. Cuando entendés eso, vos te das cuenta que la economía argentina, si vos vas a hacer un plan económico, es temerario y es un error intelectual grosero decir, el año que viene van a entrar 25.000, 20.000, 22.000 millones de dólares de más. Tendrías que tener un escenario intermedio. Ahora bien, el que piensa que el PBI este año cae 2 puntos porcentuales por la cosecha, comete un grosero error. Porque cuando uno mira el estimador mensual de la actividad económica, venía derrapando desde el segundo semestre del 2022, cuando la cosecha todavía no existía. O sea, la cosecha solamente vino a agravar algo que ya estaba dado, que se había empezado a dar 9 meses antes que cuando tenía que ingresar la cosecha. Hoy puntualmente, miren, el nivel de actividad global medido por el EMAE, 8 meses del 2023 contra 8 meses del 2022 está menos 1.6 abajo. La construcción, septiembre, 9 meses del 2023 contra 9 meses del 2022 está menos 2.9 abajo. Menos 2.9. Y la construcción es un leading indicator, o sea, anticipa lo que va a pasar con el nivel de actividad global. Cuando yo miro el IPI del INDEC, industria, 9 meses de este año contra 9 meses del año anterior está menos 0.4. Cuando yo miro el índice de producción industrial de CAME de las pymes industriales, solamente de las pymes, viene por abajo de todos los años, del 2010 hasta el 2019. Y a septiembre del 2023 está más abajo de septiembre del 2022 que septiembre del 2021. Cuando yo miro venta minorista de CAME, está cayendo 10% contra el 2017. Contra el 2018 está cayendo 7%. ¿Le podemos echar la culpa de esto a la cosecha? Cuando yo miro el salario y contra el 2017 en dólares, veo que pierde 47 puntos porcentuales y 17 contra la inflación. ¿Le podemos echar la culpa a la cosecha de esto? No, eso diatriba de político casta mentiroso. Entonces, si no le puedo echar la culpa a la cosecha, tampoco le puedo poner a la cosecha, ¿no?, la cura de todo nuestro problema, pero ni de casualidad. Y cuando, si algún día entramos en un space y entro en agosto del año que viene, me van a decir, uy, Jaco, tenías razón, obvio. ¿No? Entonces, realmente el sector, yo lo que quiero es que el sector privado entienda que el año que viene vamos a enfrentar peores números de actividad, el año que viene vamos a enfrentar peores números de dólar, el año que viene vamos a enfrentar peores números de inflación, pero largo y tendido. No hay manera que el 2024 tenga menos inflación que el 2023. En un escenario bondadoso, este año termina con 185, 190 en la punta de diciembre. Y en un escenario épico, el año que viene, pasa 400 en el primer semestre interanual y cierra en 260. Descuento, esto es 18% promedio mensual en el primer semestre que se desploma a 6 en el segundo semestre del año que viene. ¿Ok? Llega a 4, redondeando, llega a 450 y después cierra a 260. Bajando a 6
todos los meses del segundo semestre, habiendo tocado 18 en el primer semestre del año que viene. A ver, si devaluaste al pedo 21% y la inflación se te aceleró de 6 a 12, ¿cuánta devaluación necesitamos del oficial? Pongan el número que quieran, tiren a la marchanta. ¿Ok? Listo. Está claro que la inflación que va a tener que ser bastante más elevada que ese 12 que estoy mencionando. Entonces, ¿por qué le menciono 18? Porque se me ocurre a mí. Porque 17 es poco y 19 es mucho. O sea, pero quiero traspasar un concepto, no es una proyección lo que estoy hablando. A ver, ¿y un plan de estabilización cuán rápido puede dar resultado? Miren, planes de estabilización en economía monetaria hay solamente 4 instrumentos. Monetary targeting, ¿ok? Que es manejar la cantidad de dinero. Listo. No tiene reputación, no tiene credibilidad en Argentina. El último que se la llevó puesta fue Sandleris. Fracasó 1.000.000 de veces en Argentina. Se la llevó puesta Sandleris, que va a ser muy probablemente gobierno, esa coalición o parte de esa coalición de vuelta. ¿Ok? Listo. Inflation targeting, que es manejar la tasa de interés. Se la llevó puesta a Federico, pero mal. Bueno, capaz Federico sea ministro de Economía. Rápidamente. No tiene reputación, no tiene credibilidad. El inflation targeting. Listo. ¿Cuál es el otro? Tipo de cambio fijos. Estoy nombrando las anclas para hacer planes de estabilización. Tipo de cambio fijo. No tenemos reserva, no hay manera de hacer tipo de cambio fijo. Otra, convertibilidad. No la llevamos puesta, escuchen esto, con un gasto público de 23% del PBI y una presión tributaria del 18%. Esos números no son 23 y 18 ahora, respectivamente son 43 y 32. Nos la llevamos puesta con un ratio de deuda del PBI de 60%, con un tipo de cambio razonable es 150, como dije, 140. No vale la pena ni hacer la cuenta. ¿Ok? Listo. Al tipo de cambio inventado de 360 es 85 la deuda. Entonces, ¿qué les quiero decir? Todo el menú de opciones de la teoría monetaria para edificar y construir planes de estabilización no están disponibles en Argentina. El equilibrio fiscal primario es un plan, es un ancla que sirve para un plan de estabilización. La teoría económica lo refuta de pe a pa. ¿Quieren evidencia que lo ilustre? Mauricio Macri, que va a ser gobierno, aunque no ponga la jetita. Listo. Ok. ¿Por qué lo digo? Y en el 2019 tuvo un déficit primario de, si no me falla la memoria, cerró en menos 0.4, o sea, casi nada. Bueno, Sí, sí. Diego terminó con el déficit fiscal primario. Exactamente. ¿Y qué pasó con el dólar y qué pasó con la inflación? Disculpame, y terminó con superávit exportador. Es decir, si no hubiera sido por las PASO del 2019, terminábamos con superávit gemelos. Eso pasó el con la superávit gestión de gemelo es Macri. otra gran mentira. ¿Por qué es Ahora una voy a mentira? explicar. Te cuento, muy sencillo, escuchen esto. El señor Roberto Lavagna, padre de todo este derrotero nefasto que tiene Argentina hace 20 años, entre el 2003 y el 2005 tuvo superávit de 4 puntos porcentuales fiscal y tuvo superávit comercial. ¿Ok? Listo. La inflación... Y crecimiento a tasas chinas también tuvo. Sí, rebote a tasa china, pero te cuento. Bueno, rebote, pero No, creció el eso país. no es crecimiento. El que sabe de teoría de crecimiento, eso se le te caga de risa. Pero ¿me dejas avanzar? En 24 meses, 24 meses, la inflación se le cuadriplicó. ¿Por qué? Porque le pasó de 3.7 en diciembre del 2003 a 6.1 en diciembre del 2004 a 12.3 en diciembre del 2005. Pasó de 3.7 a 12.3 en 24 meses. ¿Sabes por qué? Porque con superávit de 4 puntos del PBI, más superávit gemelo de balanza comercial, el irresponsable aumentó la emisión de pasivos monetarios del Banco Central
punta a punta de ese periodo que acabo de nombrar, 99%. Porque acá se cae la mentira de los liberales clásicos. Es mentira que si no hay déficit no emitís. El político puede encontrar otras razones para emitir. Y el gobierno de La Baña, que emitió 99% nominal en el periodo 2003-2005, emitió para sostener el tipo de cambio, para que no cayera de 2,80, redondeando, porque había subido. Como Brasil pasó de 1 a 4, Brasil lo dejó caer hasta 1,4, Argentina emitía con superávit gemelos para mantenerlo en 2,80. ¿Eso qué trajo? ¿Por qué lo hacía? Porque ahí aparece la asociación inmoral en complicidad solidaria entre el poder político chorro, el presidente de aquel entonces, el ministro de Economía de aquel entonces, y el poder económico concentrado, prebendario, que en este caso lo podemos personificar en la UIA, que peleaba para la protección vía tipo de cambio para vendernos porquerías de mala calidad, caras, en el mercado doméstico. Ahora, digo, para hacerlo un poco más dinámico, sí, yo te estoy explicando. ¿Por qué se quedó 3 periodos consecutivos Cristina Kirchner y encima en el 2011 gana con el 54%? Por exactamente disculpe, lo no mismo suelo que Massa, interrumpir que puede nunca. estar ganando con todos los números que te dije. No, 54% en la elección que sería la de octubre. Te contesto, no porque estamos hablando octubre de del un balotaje. 2011, octubre del 2011. Sí, en octubre de Porque 2011 fue ganó con el viuda. 54%, Porque fue después de viuda. 3 periodos consecutivos. Porque fue viuda. No me digas que no... Perdón. Gurú, ¿por qué no dejamos que termine el exorcio y después le preguntamos? O sea, así lo que estoy no Nos ganamos está tiempo? dando una masterclass, por favor. Lo que yo estoy diciendo, desde el punto de vista macroeconómico, monetario y de teoría del crecimiento, es impecable. Me hablan de crecimiento de tasas chinas. ¿Cuándo? En el gobierno de Néstor Kirchner, la inversión bruta, la formación bruta de capital fue promedio 17,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera se amortizaba el stock de capital creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gobierno de Néstor Kirchner se destruyó capital, se destruyó capacidad de producción, se achicó la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo no me voy a cagar de risa de los que hablan de tasas de crecimiento chino? Néstor Kirchner fue el primero que tuvo una elevadísima preferencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que priorizó el presente en pos del futuro. Néstor Kirchner disfrutó de un rebote de 9% anual, cuadriplicando la inflación en 24 meses, que después enseguida, al año siguiente, la llevó a 20 y al otro al 25 y ya teníamos el INDEC intervenido, lo cual demuestra que eran números, no le digo crecimiento, números de PBI que estaban forzando la máquina, que eran como un motor de auto, que están dando a 7.000 revoluciones, que no solamente los pistones van a salir por la tapa del capot, sino que cuando venga la curva no vas a poder doblar y te vas a pegar la piña. ¿Y esto hasta cuándo duró? Y esto es teoría monetaria básica. ¿Qué sucede? Como veníamos de la convertibilidad, la gente no tenía memoria inflacionaria. Entonces, la inflación subía y la inflación subía mucho más de lo que la gente esperaba que la inflación suba. ¿Esto qué quiere decir? Que las expectativas de inflación están desalineadas con la realidad y se ubican por debajo de la inflación observada. Esto se llama la curva de Phillips, Lipsey, Samuelson y Solow, que es cómo se hacía política económica en la década del 50 en el mundo. ¿Esto qué implica? Que cuando vos lográs sorpresa inflacionaria, como tuvo Néstor Kirchner, y la gente erra por debajo en las expectativas de inflación, podés forzar crecimiento circunstancialmente, la tasa de crecimiento es mayor que la tasa de crecimiento del PBI potencial y bajás la tasa de desempleo. Ahora, a mucha gente no se la puede engañar durante mucho tiempo. Tarde o temprano se dan cuenta y alinean las expectativas de inflación con la inflación observada.
Tardó bastante, y acá sigo contestando la pregunta, ¿por qué duró hasta el 2011? Porque como te intervinieron en el INDEC... 2015, disculpame. 2011, el crecimiento duró hasta el 2011. Cristina, no, el crecimiento terminó estaba hablando antes. del crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Dura hasta el 2011 porque interviene en el INDEC, la gente no tiene capacidad de saber cuál era la inflación hasta que se crean los índices privados que llevan tiempo, etcétera, etcétera. Cuando la gente logró darse cuenta de cómo era la inflación de verdad y alineó las expectativas, que es 2011, como marca la teoría económica monetaria, no monetarista, de teoría de económica monetaria, desaparece el crecimiento. Y solamente si continúas con el modelo, cada vez logras que la inflación sea más alta y tu moneda sea cada vez más débil. Y en eso estamos desde el 2011. Y lo expliqué de punta a punta. Esto que estoy mencionando se estudia a lo largo de más de un lustro de teoría económica dura, y es lo que le pasa a Argentina. Si nosotros, esto se lo dije a Guillermo Moreno en la cara varias veces en reuniones privadas y se lo explico. Es tan ridículo el modelo de tipo de cambio real sostenido elevado. ¿Por qué es tan ridículo? Porque ellos te dicen, no, necesitamos un tipo de cambio real elevado. Si necesitas un tipo de cambio real elevado, ¿para qué lo necesitas? Para que entren capitales, porque Argentina es barata, y crezca el empleo, haya inversión y producción. Yo digo, escúchame, Salame, si entran capitales de afuera, que vos mismo me lo estás diciendo con tu modelo, el tipo de cambio real se te aprecia, per se. O sea, el tipo de cambio no es una foto, es una película. Entonces, si entran capitales, se te aprecia. Y si vos, para evitar la apreciación, emitís, se te aprecia todavía más. O sea, ¿qué quiero decir? En términos dinámicos, el supuesto modelo de tipo de cambio real elevado es dinámicamente inconsistente. Es un modelo que solamente puede llevar a malos resultados porque está mal pensado, es un error intelectual. ¿Ok? Ahora, que lo quieran ver, no lo quieran ver, que me lo discutan, yo ni lo discuto, lo explico, el que quiere escucharlo, lo escucha, el que no lo quiere escuchar, lo escucha, no tiene sentido porque, a ver, esto tiene muchísima teoría monetaria, no económica, monetaria detrás, que es lo que viví estudiando la mayor parte de mi vida profesional. El que lo entiende, bienvenido sea. El que no lo entiende y no está de acuerdo, la Ahora, libertad de Diego, no comprenderlo. Diego, te hago una pregunta. ¿Cómo es que todos los países de Latinoamérica y del mundo terminaron con la inflación? Porque muy sencillo. La respuesta es muy sencillo, porque todos los países de Latinoamérica, monetariamente, esto si quieren lo explico, no lo dice ningún profesional que escuchen en la televisión. Monetariamente Argentina no tiene nada que ver con ningún otro país. Le explico muy sencillo. En Estados Unidos los dólares, en Chile los pesos chilenos, en Perú los soles peruanos, en Brasil los reales, son pasivos monetarios del Banco Central. Pero en Argentina los pesos son deuda del Banco Central. Un contador te puede decir, es lo mismo. Yo digo, no, señor, usted es contador, escuche. En términos de balance del Banco Central no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los pasivos monetarios nunca se deben pagar ni honrar. ¿Qué quiere decir y por qué? Porque el chileno no va al Banco Central de Chile y le piden que le pague los pesos. El peruano no va al Banco Central de Perú y le pide que le paguen los soles. ¿Por qué? Porque el chileno ahorra en pesos y el peruano ahorra en soles. Entonces, como eso en Argentina no pasó, no pasa ni nunca más va a suceder, el argentino, como ahorra en dólares, los pesos sí son una deuda del Banco Central. ¿Por qué? Porque el argentino va al Banco Central y le dice, che, recurrente y sistemáticamente, cada un mes, cada 3 meses, cada 5, cada 6, no importa, le dice, che, esta porquería, pagámela, no la quiero. Entonces, ¿qué sucede? En el único país que tiene sentido mirar el balance del Banco Central, porque el balance del Banco Central forma expectativas de inflación y expectativas de devaluación, es en Argentina.
¿Por qué la forma expectativa de inflación y devaluación? Porque el argentino dice, che, me estás aumentando la deuda porque emitís LELIQ y pases, porque emitís pesos que yo más temprano que tarde no los voy a querer. Y del otro lado, vos sos el único que tenés los dólares porque a todos los obligás a pasar por el Banco Central. Entonces yo miro la cuentita, miro cómo pasa cómo crece la deuda que vos tenés conmigo y cómo se te baja el activo que yo quiero y que quiero que me lo des algún día, que son los dólares. Entonces, cuando ven que la deuda sube y el activo cae, el argentino dice, uy, cagué la fruta, voy a poder ahorrar menos porque yo ahorro en dólares. Y si yo puedo ahorrar menos ahora en el presente, teoría austríaca básica, el ahorro presente es consumo futuro. Entonces, si yo puedo ahorrar más en el presente, menos en el presente, perdón, mi prosperidad futura va a caer. ¡Pum! Salgo corriendo desesperado a buscar esos dólares escasísimos que hay. Y cuanto más suba el tipo de cambio, como si fuera una suerte de bien Giffen, más quiero esos dólares, porque me está anticipando que va a subir más. Entonces, cuando entendemos esta gran diferencia colosal, entendemos que el sistema monetario argentino es dinámicamente explosivo. ¿Qué quiere decir? Que lustro tras lustro, década tras década, está condenado a generar más inflación. De hecho, es lo que está sucediendo. Cuando hay un famoso, está en papel pintado, yo lo uso mucho, hay un gráfico mío que tengo la inflación que generó el Banco Central cada 10 años. 1935, 1945, 1955, 1965, 1965, 1975. Bueno, cada vez es más. Malas noticias. Desde que se reabrió el Banco Central en enero del 2022, este Banco Central, cuando comparo peras con peras, la primera década de este Banco Central, con respecto a la primera década del viejo Banco Central, generó 4 veces la inflación del viejo Banco Central. O sea, entre el 2002 y el 2010, generó 4 veces la inflación de entre 1935 y 1945. En la segunda década, entre el 2010 y el 2020, generó el cuádruple, un poquito menos de inflación, que entre 1945 y 1955. En esta tercera década, este gobierno se va a ir con 1000% de inflación punta a punta. El de Macri tuvo 300. Cuando termine este año, la inflación contra la salida de la convertibilidad va a ser 67.000, 68.000%. ¿Ok? Cuando miramos este número, miramos que cambiamos 6 signos monetarios, le sacamos 13 ceros. Si el dólar está a 1000, quiere decir que el dólar subió 100.000% con respecto a la convertibilidad que estaba en 1. Vemos que no tenemos nada que ver con los otros países. Y ahora, yo lo discutí hasta con López Murphy y le dije, usted, doctor, no está viendo nada de lo que tiene ante sus ojos, está equivocado. Le dije, no, ¿por qué te habla de la hiperinflación de Alemania? Argentina es un caso único. No hay país en el mundo que tuvo, sacando la convertibilidad, 90 años consecutivos de desprecio por el peso y altísimos niveles de inflación. Argentina tuvo 15 años de 3 dígitos de inflación casi seguidos, salvo el éxito del Plan Austral, de más del 100% entre 1975 y 1990. Seguidos. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que monetariamente Argentina es diferente a todos los demás. Argentina tiene el mejor banco central del mundo, porque el Banco Central es un andamiaje monetario institucional que está hecho para cobrar impuesto inflacionario. ¿Ok? Y para forzar a la gente Diego, a usar dinero que no quiere. Te hago una pregunta, Diego. Me gustaría... ¿Por qué fue peor negocio tener dólares a partir del 2002-2003? Que la gente llegó a comprar en el 2002 a 4,50 y 10 años después estaba en 4 pesos. Yo te contesto, desde que Federico Sturzenegger habló en la conferencia... No, Sturzenegger no, te estoy hablando del 2002 al 2010. Ahí Sturzenegger, te estoy hablando de toda la negocio. En ese momento, pésimo.
Pésimo negocio. Bueno, estás hablando de 10 años que se depreció el valor del dólar. No, Se sí, revaluó sí, la moneda pero es un argentina. momento, pero a ver, Eso también tenés que lo digo, decirlo, pero a Diego. ver, no, pero ahí está el error, porque vos agarrás el pedacito que a vos te conviene de cuando veníamos de una excepción. ¿Cuál es la excepción? Venías de una caja de conversión en el cual los agentes económicos argentinos habían perdido por completo la memoria inflacionaria. ¿Ok? Entonces, todo el proceso de formación de expectativas de inflación estaba destrozado y destruido. Y encima, como venías, miren que yo no soy defensor del dólar, yo no soy defensor de Menem, pero venías de el periodo de mejorcita inversión de los últimos 80 años de Argentina, entonces vos tenías una productividad del capital instalado como nunca. Esos dos fenómenos te permitieron eso que me decís que es cierto. Ahora bien, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cepo se pone en noviembre del 2011, después que Cristina gana las elecciones en primera vuelta, justamente porque se estaba viendo que eso se estaba agotado completamente y el tipo de cambio empezaba a subir. Si vos le ponés el tipo de cambio blue o del contado con liqui a partir que Cristina pone el cepo, eso se muere a final del 2011 y empieza a subir. Y la tendencia es constante desde aquella fecha a hoy en día. ¿Por qué te digo la conferencia de Federico Sturzenegger? ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando la tendencia que era lineal se vuelve polinómica. O sea, si tuvieras un eje vertical Y, se hace asintótica más hacia el eje de la Y, porque es más, como todo en economía no hay tendencias lineales. Es como el cuerpo humano. O sea, vos salís a correr una maratón, no hay una tendencia lineal, vos no te cansás igual los primeros 5 kilómetros que en el kilómetro entre el 35 y el 40. Es polinómica. El ritmo de la tasa de cansancio aumenta polinómicamente. Bueno, en economía pasa así. Y dentro de la economía monetaria todavía pasa más. La inflación sobre todo. Por eso yo lo defenestré con teoría monetaria y con datos a Domingo Cavallo. Diego, Cuando me cuando di... termines de cerrar la idea, me gustaría poder decirte algo que estuve leyendo, simplemente como sugerencia. No sé si la podría decir Dale, decime, ahora. dale, dale. Ah, ¿Qué bueno, querés? excelente. Primero presentarme, soy Marilu. Eh, Marilu. sí, me había despedido hace un ratito, pero no podía dormir porque, bueno, hay muchas ideas dando vuelta por la cabeza y es así. Eh, para mí es un privilegio escucharte, realmente, mucha admiración, pero por otro lado me gustaría decirte, por cosas que estoy Dale. leyendo, que da la sensación por momentos de que hay una especie de monopolización del space y lo que No, pero pasa es mire que a que yo veces... me tengo que ir a dormir, así que lo dejo. Sí, sí, Usted Me me sí, está gustaría, llamando. Yo pero... estaba escuchando. tengo la mano levantada hace rato y me gustaría hacer alguna pregunta a Diego, aprovechando Dale. que está acá, en relación a hora y puntual. Claro. Terminá, Marilu, y luego me gustaría preguntar concretamente. Diego, vos No, recién igual citaste a lo que paren ahí. No es que que hubo sé que tenés bastante monopolización. respeto, porque el día que yo le Bancame, grité, vos gurú. entraste Gurú no me escucha. al Sí, Space. general, el tema Ahí es que se está, sí. vuelve, a veces No, cuando se no es hace tanta monopolización, sopa, porque lo invitamos para que justamente, es más, yo lo mencioné, le dije, Diego, no, me gustaría Gente, escuchar. digo esto 10 segundos. Tengo un video de lo Bueno, pero pará, loco, pará, frená, stop, porque hago la aclaración, no es monopolización de la que palabra. pasó en el Yo le Teatro invité a Colón, me Diego lo para pasó un escucharlo familiar. porque estamos preocupados por qué pueda ocurrir de acá al 2024, ¿no? Y aprovecho a No lo quiero preguntarte, privado, esto dicen Diego, algo. ¿cómo ves vos? Para que está hablando ahí por encima, arriba mío. Aprovechar, Diego, que estás aquí, gracias por esta disertación que estás haciendo. Te estás tomando el tiempo para explicarnos detalles muy complejos y lo estás traduciendo a la perfección. ¿Cómo claro, ves yo llegué vos tarde, entonces no tenía ni 5 de idea, pero sí, excelente, la verdad que
reitero, mucha admiración, simplemente estaba verbalizando cosas que estuve leyendo, pero la verdad que no es una opinión personal. eh, pero sí, simplemente eso, no tenía idea de eso, pero bueno, a mí me suele pasar igual que también me pasa que es el horario que a veces es como que son muchas ideas al mismo tiempo y me cuesta procesarlas. Pero sí, te dejo tu Yo tengo un espacio y curso de es internet que se puede comprar de macroeconomía, que el que quiere lo compra y va a aprender un montón. Dale. buenísimo, buenísimo. Sí, no quiero que te lo hayas tomado como una crítica No, no. negativa y nada de eso, porque todo lo contrario, realmente. Espero no Gracias. haberte ofendido por ese Para lado. nada. Es muy interesante Diego, lo que bancá, comenta voy la Diego, pero pregunta a yo quería Gurú. hacer una Gurú no me pregunta. escucha, Gurú no me escucha. Cuando López Bancame, Gurú. A uno que le diga a Gurú que me banque. Porque así termino la Yo le digo, pregunta. Gurú, Dale, puedes bajarte y volverte a subir porque no estás escuchando en general. ahí está. Ahora sí, Diego, el año que viene, en materia de vencimientos de distintos empréstitos que tiene la Argentina, más LELIQ y todo lo que tiene ahí el Banco Central, ¿cuánto tiene que afrontar el Estado argentino en tema de ese costo? ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves difícil? Una montaña rusa gigante. Te lo digo así. El próximo presidente, este año vencían 5.700 millones, de los cuales no se pagó casi nada. El próximo presidente, en los 4 años de mandato, tiene que afrontar en promedio anual 9.000 millones cada año. Y si es reelecto, tiene que afrontar 19.000 millones cada año. O sea, este año no pagamos 1.000 ni siquiera, neto. ¿Qué quiere decir? Que el próximo presidente le vencen en el primer mandato 9 veces más promedio por año y en el segundo 19 veces más de lo que no pudimos pagar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te crees que ¿Puedo nos hacer- sigue bancando el Fondo Monetario y no nos deja entrar en default? ¿Tan mal lo ven la cosa como lo ves vos? El Fondo Monetario es parte del problema. El Fondo Monetario hizo el Fondo Monetario se afilió al PRO y para afiliarse al PRO incumplió su propia ley. El estatuto del Fondo Monetario permitía como máximo prestarle 33.000 millones de dólares a Argentina. Y le prestó 57, que después terminaron siendo 47. Con lo cual rompió todas sus propias leyes. ¿Qué quiere decir? El FMI en estos momentos es un banco que tiene una cartera de préstamo de 100 pesos. De esos 100 pesos que tienen prestados, 50 los tiene prestado a Argentina. Y los otros 50 a un montón de países, como 20 y pico. Si Argentina dice, listo, rompemos negociaciones, no sé, váyanse al demonio, después vemos, los cuelgan a todos. O sea, el FMI necesita que haya un papel permanente que diga, no, con Argentina está todo bien. Si no pueden pagar, ya vamos a arreglarnos. Porque si no, los cuelgan de las bolas a todos. Esa es la explicación Es tan decir, sencilla como esa. vos no ves factible que se llegue a un superávit comercial y a un superávit fiscal en la Argentina con Milei o como casi lo logra Macri hasta el 2019? Bueno, ¿lo ves Superávit factible? comercial se logra con recesión. No, pero si vos tenés un dólar competitivo, si vos tenés un dólar competitivo como tuvo la Argentina a partir del 2002-2003, con confianza, porque hoy el dólar es recontra Bueno, competitivo, pero esta ya me gente estás no tiene poniendo un supuesto confianza. que es inaccesible, con confianza. Porque para tener la confianza no se compra en un kiosco. No, La justamente la confianza confianza es es un hija de cambio la de gobierno. reputación. Y la reputación se construye a lo largo de 10 años. ¿Y cómo? Haciendo coincidir a lo largo de 10 años lo que haces con lo que decís. Poniéndote objetivos durante 10 años y alcanzándolos durante 10 años. Entonces, tener reputación, como tener reputación, te creo lo que me vas a decir que vas a hacer y vas a alcanzar. Todos los que están, todos, de un bando delictivo o del otro, lo saco a Javier porque de bando delictivo no tiene nada, pero hablo de los amarillos y de los otros, no tienen reputación, no tienen credibilidad. ¿O acaso vos le vas a creer a un amarillo que va a tener superávit fiscal y va a bajar el gasto público?
que cuando administraron lo único que hicieron fue subir el gasto público y tener déficit fiscal, duplicar la estructura del Estado. Mirá Diego, el tengo gobierno una de la ciudad. pregunta para vos. Perdón, estaba yo con mano levantada hace un ratito, por favor, Sí, ¿podemos va a respetar las liberar. manos? Dale, Sí, liberal, va metete. a liberar. Sí, mil disculpas. Y Sí, ¿qué después, tal? y después vamos ¿Qué, con Monopolio, que está también ahí la mano levantada. No, pero pará, va a liberar, va a liberar. Dale. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por tu exposición. En gran medida comparto todo lo que has dicho. Mi pregunta es más concreta y tiene que ver con el ahora. Conozco bien las diferencias que has tenido respecto de por qué Javier no tenía que meterse en la política. Bueno, Javier finalmente llegó al balotaje. También conozco que decías que no iba a poder llegar y que iba a ser un problema. Entiendo todas tus críticas. Puntualmente quiero marcar la diferencia fundamental respecto al plan de estabilización de Javier. Entiendo que vos habías hecho con él lo que se llamaba la libre competencia de monedas y banca Simon, y que hoy sos muy crítico respecto del plan de estabilización de Javier con libre competencia de monedas, con el plan que plantea con Ocampo y otros 4 más que todavía no han sido públicos. En particular, respecto de el análisis que acabas de hacer, y acabas de decir que el gobierno de Javier va a estar comprometido por los amarillos, tal y cual decís, pero eso es una opinión tuya y todavía no se ha plasmado, y veremos qué es lo que pasa en el futuro. Pero puntualmente, y conozco muy bien el plan de estabilización que plantea Javier, por lo tanto no entiendo por qué ahora, y entiendo que es una visión tuya y como economista, pero tal como están las cosas, hoy, ¿sería mejor que gane Javier o mejor que gane Massa? Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Diego, creo que estás ahí, creo que estás muteado porque... Te Ahí está. contesto. Ahí estoy, no me di cuenta, te contesto. Voy por partes. Primero, ¿quién sería mejor que gane? Ya te dije que yo pienso que el próximo gobierno va a ser malo y te expliqué con fundamentos teóricos por qué. Te sigo contestando. Yo me tengo que ir a dormir porque mañana me levanto y me voy a la costa y vuelvo el martes. Te seguí contestando. Tercero, ¿ok? Si gana Javier, que yo creo que tiene más posibilidades que Massa, me preguntás por qué lo pensás y porque he hasta hablado con algún funcionario y están asustados como locos. Si los peronistas se vieran ganadores, no estarían tan asustados. Si los peronistas se vieran ganadores, no harían esta nefasta campaña de violencia agresiva, mentirosa, que han hecho con Javier las últimas semanas, que es aberrante. Me sacaría una sonrisa, te estoy diciendo que me estoy yendo, me sacaría una sonrisa, ¿por qué? Porque le gana a una lacra, porque le gana al aparato de engranaje de casta política más aceitado que hay. Y eso a mí me va a sacar una sonrisa. ¿Ok? Creo que con esto te contesté una parte. Con respecto al plan de estabilización, te la dejo pasar porque yo te aseguro que conozco el plan de estabilización, que no existe, ¿ok? Porque no existe, porque la dolarización Perdón no es que te un plan de interrumpa. estabilización, Déjalo no es un plan terminar. de estabilización. La dolarización no es un plan de dolarización. Perdón, la dolarización no es un plan de estabilización. Segundo, el motosierra lo hice yo, todo yo solo, de punta a punta, y después le quise explicar a Javier, porque después, eso lo hice en el 2018, y en el 2019-2020 dejé de competir en Teatrón para ponerme a estudiar cómo los andamiajes institucionales, gubernamentales, ponen en funcionamiento determinados esquemas de incentivos que hacen que las políticas públicas a aplicar vayan en un sentido o no vayan en otro, y la conclusión, te lo resumo, ese plan es inaplicable. La dolarización de Ocampo, si cayeran dólares del cielo mañana, generaría a corto plazo un descenso de la inflación fuerte, generaría una reactivación económica, tendrías a Javier en cadena nacional diciendo, vieron que es un éxito la dolarización, pero con un problema, que lo tengo explicado en artículos, lo tengo explicado en conferencias.
tendría una tasa de interés, ponele para que se entienda, el doble o el triple que la de Estados Unidos y una inflación más alta que la de Estados Unidos. El plan sería dinámicamente inconsistente, porque una dolarización que sea aplicada sin bajar 15 puntos el gasto público en Argentina, cosa que es imposible, porque te lo dije antes, está condenada. Esa es la parte que no coincido y justamente por eso es. Pero bueno. ¿Cómo? No, esa es la parte que no coincido, pero da para otro space. Pero no importa, es tu opinión y la mía y estoy totalmente de acuerdo. Está bien. Adelante. No sé, pero decime qué formación tenés, ¿por qué no coincidís? ¿Y en base a qué? Porque yo soy especialista en teoría monetaria, te puedo decir. No, está bien, termina y luego expongo, no hay problema. Simplemente quería dejar claro eso nada más. Pero te lo ilustro fácilmente al público. A vos no, porque si no coincidís no pierdo el tiempo, no te quiero convencer, no me interesa tampoco. Si la convertibilidad, que es una dolarización, llamémosla, imperfecta, voló por los aires con un gasto público del 23 y una presión tributaria del 18, imagínate cómo va a terminar una dolarización que si se dolariza mañana tiene un gasto público del 43 y una presión tributaria del 32. Ahora bien, con mucho menor productividad del capital que la convertibilidad, porque la convertibilidad tuvo 10 años de inversión neta positiva y Argentina tiene 15 años de desinversión neta positiva, y como muestra Chicago, que Javier bien lo explica también, el 70% del crecimiento económico está explicado por el capital humano. Y el capital humano de hoy en día es infinitamente más paupérrimo que el de la convertibilidad. Simplemente hay que comparar los profesionales de los 90 con los de hoy en día. Mis alumnos de la universidad de hoy en día con los alumnos de la universidad del 90. Entonces, la productividad, tanto por el factor capital como por el factor humano, es muchísimo más bajo. Entonces, todavía te podés bancar menos una convertibilidad, una dolarización que en los 90. Necesitarías ratios más bajos. Y resulta que tenés el ratio de doble de alto. ¿Ok? Entonces va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Si la convertibilidad funcionó bien, 5 años, 6, 92, 93, 94, 95, 96 y listo. 97, 98, 99, 2000 y 2001 fue para abajo, dejó de funcionar. La dolarización va a funcionar bien todavía menos tiempo. Y cuando se encuentre con la pared, se va a golpear más fuerte. Hasta ahí estoy de acuerdo en todo el análisis. Ahora, si se logra